Es jueves 14 de mayo de 2020 y me dispongo a poner voz a esta presentación que hice para alumnos de Historia del Arte de segundo de bachillerato sobre el cubismo. Para ello me basé en texto de uno de los grandes especialistas que tenemos en España sobre arte del siglo XX, Juan Antonio Ramírez. El cubismo es uno de los ismos que se desarrollan entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Y es un movimiento que curiosamente van a, por así decirlo, inventar dos personas, aunque luego habrá seguidores, pero se puede decir que es mérito de dos, de Picasso y de Braque. El cubismo va a ser una gran ruptura en la historia de la pintura. El movimiento inmediatamente anterior, el fauvismo, no había atacado la idea del cuadro tradicional. El fauvismo sí había afectado seriamente al concepto del color, apostando por un color subjetivo que sale de la mente del pintor, muchas veces violento y agresivo, pero no cambia lo que es el concepto del cuadro, tal y como hasta ese momento se conocía. Pero el cubismo sí. Y ello, como decía hace un momento, la van a realizar la ruptura dos artistas, dos amigos, Pablo Picasso y Georges Braque, en una ciudad que en este momento es la capital cultural de toda Europa, París. Para entender el cubismo tenemos que ir a un año muy concreto, a 1906. Ese año la pintura de Pablo Picasso, pintor malagueño que había viajado hasta París y había entrado en contacto con las vanguardias, absorbiendo desde muy joven lo que éstas podían aportar, esa pintura del malagueño va a hacerse más rotunda, más escultórica, más monumental. Y se sabe que en esa evolución influyeron dos cosas. Por una parte, la escultura africana, la escultura del África negra, que se estaba poniendo de moda en París por aquel entonces. Y por otro lado, algunas esculturas ibéricas, lo que es el arte hispano anterior a la llegada de los romanos, que estaban expuestas en el Museo del Louvre. Por ejemplo, la Dama de Elche. La Dama de Elche está hoy en el Museo Arqueológico Nacional, Madrid, pero por aquel entonces estaba en el principal museo parisino, despertando la admiración de mucha gente. Y esta manera de concebir los rostros a base de volúmenes muy sencillos y muy rotundos va a ser una influencia muy decisiva en el joven Picasso. Y eso va a quedar plasmado este mismo año en el retrato de Gertrude Stein, una marchante de arte que confiaba en su talento y que se quedó sorprendida al ver el cuadro. Dijo, no se me parece. A lo que se dice que Picasso replicó, ya se le parecerá. Es decir, en el futuro se comprenderá este cuadro y estoy avanzando en la historia del arte con una novedad. Sí, Picasso era evidentemente un genio, pero también una persona pues muy consciente de su talento y un punto soberbio, ¿no? Era un señor bastante soberbio y tenía muy claro que lo suyo era grande. Y sí, la verdad es que acertó. De hecho, aquí vemos a la propia Gertrude posando años después, muy orgullosa ante su retrato. Hoy día una de las piezas claves para entender la evolución de Picasso y del cubismo. En cualquier caso, el gran paso se produce en el año siguiente, 1907. Picasso pinta Las señoritas de Avignon, una obra en la que quedan claras las influencias que hemos citado antes. Así, por ejemplo, la chica que se encuentra arriba a la derecha, vemos como el rostro recuerda mucho a las máscaras del África negra, con esos ángulos tan marcados, cortados a cuchillo. O también de la escultura ibérica. La chica de la izquierda, por ejemplo, puede recordar a la dama de Elche. Y en las del centro, pues a lo mejor la influencia en cierto modo es de la pintura románica. La pintura románica catalana que Picasso había conocido durante su estancia en Barcelona, con esos ojos grandes, almendrados
y esa expresividad tan particular en la que se busca más el concepto que el realismo epidérmico y detallado. Aunque creo que todos estamos de acuerdo en que lo más revolucionario del cuadro es la chica que se encuentra abajo a la derecha. Aquí vemos la obra colgada en el Museo Metropolitan de Nueva York. Y tenemos que hacer un pequeño inciso. El título de la señorita de Avignon no hace referencia a la ciudad francesa del mismo nombre, sino a la calle Avignon de Barcelona, calle que era frecuentada por el joven Picasso por la prostitución que ahí había. En cualquier caso, está clarísimo que aunque el tema sea el que es y la actitud de las chicas pues resulte procaz, Picasso somete este tema a un gran proceso intelectual, de reflexión y de geometrización. Es una obra en la que la mente se impone muy por encima de los sentimientos, de la expresividad. De hecho, aquí ya estamos dando con la clave de lo que es el cubismo. La mente cubista va a procesar la realidad visible mediante un complejo proceso intelectual de geometrización, hasta el punto de que incluso, como veremos en un momento, va a analizarse la figura desde varios puntos de vista. Fijémonos en esta chica que decíamos antes, la de abajo a la derecha, que tiene una parte del rostro vista de frente y otra parte vista del lado. En cualquier caso, esta obra todavía no es cubista. El cubismo hubiera sido imposible sin ella, pero todavía no es cubismo propiamente dicho. Este va a llegar un poquito más tarde. Y para que llegue, tenemos que reparar en que la señorita de Avignon va a influir decisivamente en Georges Braque. Perdónenme mi pronunciación del francés, que es pésima. En cualquier caso, Braque va a verse muy influido por ella y va a empezar a pintar una serie de paisajes con tonalidades apagadas, marronáceas, en las que va a geometrizar, igual que Picasso hacía en Las señoritas. Va a coger pues las casas, las montañas, los árboles y las va a convertir en figuras geométricas, cubos, cilindros, pirámides. De esta manera, con la convergencia entre Picasso y Braque, llegamos al cubismo propiamente dicho. Un cubismo en el que vamos a distinguir dos fases, el cubismo analítico y el sintético. Empezamos por el analítico, que practican Picasso y Braque en un periodo muy breve de tiempo, entre 1909 y 1911. Fijaos que ni siquiera estamos todavía en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues ¿en qué consiste este cubismo? Pues, como hemos explicado antes, en reducir las cosas, sean personas, sean objetos o paisajes, a formas geométricas elementales. De tal manera que los dos autores van a realizar unas obras de tamaño moderadamente reducido, en la que reducen todo a esa figura geométrica. Y los dos autores lo van a hacer con tanta similitud entre ellos que es casi imposible distinguir cuál es de Picasso y cuál es de Braque. Pero tranquilos que si en selectividad ponen una obra de estas, difícilmente se os pedirá decir de cuál de los dos autores es. En este caso es Braque. Vemos una botella a la izquierda y unos pescados que apenas intuimos sobre una mesa. Es decir, el tema es un bodegón. Un tema con larga historia en lo que es la pintura occidental. Recordemos, por ejemplo, los bodegones del siglo XVII, espléndidos, pero esto es otra cosa. ¿Cuáles serían las características de este cubismo? Bueno, pues este cubismo analítico, recordemos, el primer cubismo, el analítico, tiene temas repetidos, generalmente los bodegones que hemos dicho, o bien retratos. Los colores suelen ser apagados, generalmente marronáceos, grisáceos, y la figura se descompone en múltiples planos. Es decir, cogemos eso que se va a representar, en este caso un guitarrista que pinta Picasso, y lo analizamos desde frente, desde un lado, desde otro.
de tal manera que el resultado es un conjunto de líneas geométricas entrecruzadas. Líneas geométricas que resultan de un proceso doble. Por un lado, reducir las cosas a volúmenes geométricos simples y por otro lado, el ver la cosa representada desde diferentes puntos de vista. Al mezclar esos puntos de vista, el resultado es un conjunto de líneas geométricas que se entrecruzan, impidiendo a veces reconocer qué es lo que se ha representado. En este caso, sabemos que es Ambora Volar porque no lo dice el propio Picasso. Volar era uno de sus marchantes, otra de las personas que más confió en él, y ciertamente recibe aquí un tratamiento magistral por parte del pintor malagueño. Fijémonos qué enorme diferencia el mismo tema pintado por otro grande de la pintura. Nada menos que Auguste Renoir. Renoir estaba vivo. El impresionismo seguía vigente, se seguía practicando esa pintura. Lo que pasa es que lo que había resultado rompedor en el último cuarto del siglo XIX, ya en 1908 no resultaba tan rompedor. Lo rompedor ya era Picasso. Y aquí vemos este cuadro pintado solo 2 años antes que el de Picasso con el mismo tema, es el marchante Ambra Volar. Fijémonos cómo Renoir sigue practicando su estilo con pincelada suelta y pastosa, muy interesado por la reverberación de la luz y sobre todo por cómo la luz se refleja de manera desigual en los diferentes puntos de la carne humana. Ese había sido el tema que le había asesinado desde siempre. Es una pintura que a nosotros hoy nos resulta amable, bonita incluso en el más amplio sentido del término. Desde luego es mucho más seductora a la vista que la de Picasso, porque Picasso no quiere seducir a la vista, Picasso no quiere agradar, Picasso lo que quiere es someternos a un proceso racional de estudio y de desafío. Es una pintura, la suya, la de Picasso, que en este momento, en la época del cubismo, exige bastante al espectador, demanda bastante. Pero claro, ni Picasso ni Braque, que eran dos artistas inquietos, se quedan tranquilos. Y en muy poco tiempo van a evolucionar hacia una nueva manera de practicar el cubismo. El cubismo sintético, que se desarrolla también en un periodo de tiempo muy breve, 1911 a 1914. Y aquí en esta obra de Picasso, guitarra y violín, ya estamos viendo cuáles son sus diferencias. Pero quizá más significativo sea el cuadro que vamos a ver a continuación, que se llama Naturaleza muerta con silla de rejilla, del propio Picasso. Fijémonos bien en elementos como la mayor variedad de colores, con respecto a lo que vimos antes, la aparición de letras, en ese marco que está formado por soga de cáñamo y sobre todo en ese trozo de hule impreso. Eso no es una rejilla de verdad, eso es un hule que Picasso ha recortado y ha pegado en el lienzo. Entonces fijémonos que Picasso está incorporando en la pintura un elemento que no es pictórico, es decir, un objeto, entre comillas, cotidiano. Esto va a ser una revolución, porque por primera vez en la historia de la pintura se incorpora al soporte pictórico algo que no es pasta pictórica. Pero detengámonos un poco en las características de este cubismo sintético. El colorido es más amplio, no mucho más, pero sí más. Es más fácil reconocer a las figuras representadas. Y además se van a introducir letras de imprenta y números, como hemos visto hace un momento, se van a introducir papeles pintados, como también hemos visto, y recortes de periódicos, bien sea periódicos de verdad pegados o pintados por el pintor, como si fuera un periódico que estuviera ahí. Entonces, claro, esto va haciendo evolucionar a la pintura. La pintura ya no es exactamente lo que era antes. Ya no es el pintor que con su pincel y su pasta pictórica va a intentar representar una realidad del mundo de lo natural, bien de manera fidedigna o bien desfigurada a través de sus propios ojos. No, ya no va a ser eso, sino que la pintura va a empezar a parecerse a una construcción, a un conjunto
de elementos no conectados entre sí, que el artista va a integrar en un todo, como si estuviera haciendo una práctica artesanal de bricolaje. En cierto modo, Picasso aquí lo que está anunciando es el collage, ni más ni menos. Puede utilizar y utiliza pasta pictórica, ciertamente, pero incorpora otros elementos no propiamente pictóricos, concibiendo por tanto el lienzo no meramente como un soporte para, digamos, ilustrar una realidad, sino como un lugar en el que se colocan cosas diversas. Aquí tenemos una obra de Braque, Mujer con guitarra, típica de este cubismo sintético. Fijémonos en que el colorido, bueno, es un poquito mayor que en las obras del cubismo analítico, aquí no demasiado, ciertamente. Sí es verdad que se reconoce mucho mejor la figura, el rostro de la mujer es perfectamente reconocible, con su pelo, sus ojos, su boca. Fijémonos también en que se han incorporado textos, concretamente se han pintado unos periódicos ahí abajo, e incluso también como se ha incorporado un papel pintado. Ahí tenemos un papel que imita madera que Braque ha recortado y ha pegado en el lienzo, por encima de su propia pintura. Muy bien, y no podemos abandonar el cubismo sin decir algo más. Curiosamente, Picasso va a abandonar el cubismo, diríase que ya para siempre, aunque no es del todo cierto, en el futuro volverá a retomar algunos elementos cubistas. Por ejemplo, el Guernica, pintado muchos años más tarde, no es un cuadro cubista, pero tiene elementos cubistas, pero en definitiva lo deja. Picasso se aparta del cubismo porque quiere explorar otros caminos diferentes, muy diferentes. Pero tal va a ser el impacto que lo que han hecho Picasso y Braque causa en otros artistas, que va a haber seguidores. Por ejemplo, un madrileño, Juan Gris, que va a seguir esta estela con obras como la que estamos viendo ahí. O Fernand Léger, que va a mezclar, digamos, dos corrientes, una este cubismo y otra la corriente de la obsesión por la máquina. No voy a entrar en esto porque me alargaré demasiado. Y esa obsesión por la máquina mezclada con el cubismo va a dar como resultado un conjunto de cuadros que ha sido calificado como el tubismo. Porque efectivamente es un cubismo en el que predominan no las formas de cubo, sino en las formas de tubo, o por lo menos estos tubos adquieren una importancia grande, como en esta obra que ya veis que representa una ciudad. Por otra parte, la pintura de Léger es muchísimo más colorista que la de Picasso o la de Braque. Y terminemos con unas palabras sobre la escultura influida por el cubismo. Es Picasso el que lleva las experiencias del cubismo a la escultura, con esta cabeza de Fernand Olivier, que fue una de sus amantes, que es tratada con esa plástica de reducción de los elementos a formas geométricas elementales. Pero quizá más que esta manera de concebir el retrato, lo que realmente importa en Picasso de cara a la escultura es el descubrimiento del collage. Fijémonos en esta obra, que tiene clarísimas influencias cubistas, pero en la que lo que prima es el concepto de la obra como elementos sueltos que el artista ha ido ensamblando. Estamos otra vez con ese concepto que dijimos antes del bricolaje, del trabajo manual, de la manualidad. De hecho, es frecuente que los alumnos me digan en clase, esto lo puede hacer un niño de la ESO. Bueno, sí, ciertamente lo puede hacer un niño de la ESO, pero es Picasso el que tiene esa idea de convertir la escultura en un bricolaje, o mejor, de convertir un bricolaje en una escultura. Picasso está abriendo nuevas vías a la hora de concebir la representación tridimensional. Y esta vía va a ser seguida luego por muchísimos artistas hasta el día de hoy. No menos interés tiene la obra de Alexander Archipenko, un ucraniano que se traslada a París, conoce las vanguardias, se admira de lo que se está haciendo y va a trasladar esas experiencias pictóricas a la escultura. Como vemos aquí en este Pierrot o Arlequín, payaso, ha
transformado a esta figura de circo en un conjunto de figuras geométricas de lo más simple. La cabeza es una esfera, el tronco del cuerpo no es más que un cono invertido, los brazos y piernas pues son cilindros que han sido curvados, en fin, está clarísima la influencia cubista. Aunque yo quisiera subrayar más a Pablo Gargallo, artista español, que va a valorar el hueco, el vacío, como un elemento esencial en la escultura. Y eso lo vemos en esta célebre obra, El Profeta, una obra ya del año 34. Estamos en el periodo, en España en concreto, de la Segunda República. Bueno, pues en este momento se atreve Gargallo a hacer esta obra desafiante en la que representa ni más ni menos que a San Juan Bautista. San Juan Bautista vestido con la piel de camello, predicando en el desierto. Ahí lleva su bastón, tiene la boca abierta y lleva el brazo alzado anunciando la llegada del Mesías. Bien, pues a la hora de concebir esta escultura, aparte de la influencia cubista que se ve en la reducción de los elementos del cuerpo a volúmenes geométricos simples, encontramos como hay partes que están completamente vacías, de tal manera que es el ojo del espectador el que reconstruye lo que falta. Fijémonos, por ejemplo, en el rostro. En este rostro hay una parte que está sólida y una parte completamente vacía. Vemos que está la parte superior del rostro en un lado con su ojo y su ceja, la otra parte falta, pero se puede reconstruir porque tenemos una mitad. Incluso la parte inferior de la cara podemos reconstruirla porque tenemos representada la barba. De tal manera que está jugando nuestro autor con el espacio lleno y el espacio hueco. Esta aportación del hueco, del vacío, como parte integrante de la escultura va a ser revolucionaria y también va a tener muchísima trascendencia en la historia de la escultura. Y con esto yo creo que podemos cerrar el tema del cubismo. No se confunda por favor nadie y piense que esto ha sido una explicación de Picasso, para nada. Si el tema que cae en selectividad es Picasso, hay que explicar otra cosa distinta, porque el artista malagueño conoce una muy larga evolución, con muchas fases. Esto ha sido una explicación del cubismo, que es un tema que también puede caer en selectividad. Espero que os haya sido de interés. Muchas gracias por la audición.